Este video está inspirado en varios que hizo mi colega Velasco, donde hizo varias versiones de este tema con otras ligas en su canal abandonado. Hoy lo traigo al fútbol colombiano, equipos que llegaron a estar en la A pero actualmente a fecha de subido este video pues no lo están. Iniciemos con el Deportivo Barranquilla, que jugó únicamente la temporada del 49 como reemplazo al Junior, quienes jugaban ellos el sudamericano como representación de la selección Colombia. Les fue mal y ni siquiera jugó todos los partidos de la liga. Otro equipo barranquillero fue el Libertad, que nada más disputó la liga en el año 1956, donde acabaron en el 8º lugar. Deportivo Manizales jugó nada más en el año 1952, donde quedó en el puesto 12 de 15 equipos y pues se retiró de la liga. En 1971 apareció el curioso Club Deportivo Oro Negro, quien fue el reemplazo del DIM, quien no pudo participar en ese año, así que tomaron su ficha. Fue el peor equipo de ese año, recibiendo casi 100 goles en toda esa campaña. Al año siguiente el Medellín volvió, recuperó su ficha y le dijo "abrite hombre", y el Oro Negro desapareció. Atlético Manizales fue la representación de dicha ciudad tras la desaparición de los otros equipos previos de Manizales. Jugó en 1954, donde quedó cuarto, y en 1958, donde quedó noveno de 10 equipos. Leones debutó en Primera División en 2018, siendo su único año en la A. En el torneo de apertura quedó último y en el torneo de finalización también. Solo ganó 3 partidos en su estadía en la Primera División, siendo el equipo con menos victorias de la liga colombiana. No obstante, en su último partido en la A logró la hazaña de empatar a 2 con Nacional y los dejó a ellos en cuadrangulares. Tigres es otro de los clubes que jugaron hace poco en la A por primera vez, ellos en 2017. En el primer semestre les fue bastante mal, quedando en el puesto 18 de 20. En el segundo se recuperaron un poquito, pero fue insuficiente, y regresaron a la B, donde se mantienen hoy en día junto a sus panas felinos. Deportivo Samarios es un antecesor del actual Unión Magdalena. Jugó en la A entre 1951 y 1952, teniendo actuaciones muy malas, siendo siempre en la zona baja, y desapareció. Reapareció brevemente en los 90 para jugar en la C y en la B, pero eso sí no nos incumbe. Centauros de Villavicencio fue el único equipo de meta que logró llegar a la A, logró esa meta, ¿entienden? Bueno, lo hizo en 2003, donde en el primer semestre les fue tan pero tan bien que llegaron a cuadrangulares como cuartos del todos contra todos. Sin embargo, en el segundo pincharon terriblemente y quedaron últimos, lo que los condenó a un descenso. Años después desaparecerían. Unicosta debutó en 1997 en la Primera División. Entró en la mitad de esa campaña rarísima del 96-97 que hubo en Colombia, donde no les iría tan bien allí, tampoco les iría bien en el 98, por lo que descenderían, pero dijeron primero muertos antes que descendidos, y efectivamente prefirieron desaparecer antes de caer en la B, así que técnicamente nunca descendieron. Huracán de Medellín jugó 3 temporadas en la liga colombiana, en 1949 hasta 1951, yéndole mal en todas, aunque tiene el récord del empate más abultado en la historia de Colombia, un 6-6 contra América de Cali en 1950. La Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club, o simplemente Uniautónoma, jugó 4 temporadas en Primera División entre 2014 y 2015. En todas ellas estuvo en la parte baja de la tabla y descenderían, aunque al igual que Unicosta, desaparecieron antes de volver a la B. Fortaleza tuvo 2 periodos en la A, el primero en 2014, donde en ambos torneos les iría mal y caerían a la B. En ese entonces era un equipo serio que no hacía memes. En 2016 volverían ya con la denominación actual de Safe, donde tampoco les iría bien. Todos esperamos obviamente que nuestros Amix vuelvan a Primera División para los memes. Once Deportivo es un antecesor del Once Caldas. Este equipo jugó los 4 primeros campeonatos de la historia, entre el 48 y el 51, donde en todos estuvo en el 9º lugar, menos en 1950, donde quedaron últimos, y desaparecerían tras fusionarse con Deportes Caldas para volver años después como el Blanco Blanco actual. Y hablando del Deportes Caldas, estuvo los mismos 4 años que el Once Deportivo, aunque yéndolas mejor. Irónicamente, mientras su contraparte sería último en la Liga del 50, ellos serían primeros y la ganarían, y volverían años después del 51, fusionado con el 11 en 1961, siendo sus logros heredados por el equipo caldense actual. La Universidad Nacional jugó las 5 primeras temporadas del FPC, siendo su mejor campaña la del 49, donde quedaron sextos. Tienen el honor de haber jugado el primer partido de la historia de la Liga Colombiana ante Atlético Municipal, hoy llamado Atlético Nacional, y haberlo perdido por 2-0. Sporting Club de Barranquilla jugó 8 temporadas en la A, repartidas en 2 periodos, el primero entre 1950 y 1953, donde alcanzaría su mejor puesto en 1951, un 7º lugar, y otro entre 1988 y 1991, donde alcanzarían su peor ubicación en 1990, puesto 15. ¿Y cuántos equipos habían? 15. En 1991 finalizarían la liga y desaparecerían. Este es el último equipo desaparecido de esta lista. Eso gracias a Boca Juniors de Cali y su reaparición hace 3 años. En su primera época jugó 9 temporadas entre 1949 y 1957, siendo subcampeón consecutivamente en 1951 y 1952. En el 57 desaparecieron por problemas económicos y en 2019 volvieron al profesionalismo, pero en la B.
Ahora las temporadas van aumentándose significativamente. Con 20 tenemos al Real Cartagena, repartidas entre muchos años que no pienso repasar porque son muchos, pero bueno. Su debut fue en 1971, volverían en 1991 y en los 2000 estuvo por periodos interrumpidos. Alcanzó el subcampeonato en 2005, del cual hice un video hace poco que dejó acá arriba, y en 2012 descenderían. Desde entonces no han podido volver. Boyacá Chicó en sus primeros años fue un equipo muy sólido en la A, esto ininterrumpidamente entre 2004 hasta 2016, donde descenderían por primera vez. Fueron campeones en 2008 tras vencer a América de Cali en la final de la Apertura y actualmente están en segunda división tras 30 temporadas jugadas en primera. Atlético Huila por su lado jugó 45 temporadas en la máxima categoría. Tuvo un periodo de tiempo largo manteniéndose entre 1998 hasta 2019, donde en medio llegaría a 2 finales de liga en 2007 y 2009, que desgraciadamente para ellos perderían. Al igual que el Chicó se volvieron un equipo ascensor, pero si quieren ver ascensores de verdad, vean al Cúcuta Deportivo. Si bien tuvo un periodo largo de permanencia casi ininterrumpida entre el 50 hasta el 95, ausentándose nada más en el 54, bueno, esto más que todo porque no hubo una segunda división hasta el 91, los motelones en los siguientes años estarían cayéndose y levantándose. Entre 2006 a 2013 tuvieron su época dorada y de más estabilidad, con aquel título de liga del finalización 2006 y una semifinal de Libertadores en 2007, solo para agregar. Años después decaerían e incluso perdiendo el reconocimiento deportivo por casi 2 años, volviendo por fin en 2022, pero en la B. Jugaron 67 temporadas y sin duda el equipo que más veces jugó en la A en Colombia, que ya no está de momento, es el Deportes Quindío. 74 veces, está en el puesto 11 equipos con más temporadas jugadas en la historia de la liga colombiana. Ininterrumpidamente estuvieron entre 1951 hasta el 2000, donde alcanzaron en 1956 su mayor logro, la estrella. Luego estuvieron entre 2002 a 2013 y brevemente en el finalización 2021, y en el resto de años estuvieron en la B donde están actualmente.